Y bueno, damos inicio, pasamos a la segunda ponencia de este bloque y vamos con Andrés Gaviria y Structure Solutions. Hola Andrés, muchísimas gracias y adelante con tu presentación. Gracias. Gracias, Chris. Hola, Anayeli, muchas gracias. Voy a poner presentación. Porfa, confírmame que me están oyendo y cuando ponga la presentación que me están viendo. Y mientras hago esto, te agradezco a ti y obviamente a todo el equipo coordinador del evento, que la verdad estuve esta mañana viendo algunas de las presentaciones de mis colegas y me han parecido fantásticas. Por Gracias, favor, confírmame Andrés. que ya estamos viendo. Ya estamos viendo, ya solo falta que sea el modo presentación y ya está. Oh, O sea, que se vea so- nada más sol- un slide, ¿no? Solo tengo una pantalla, entonces no sé de dónde puede estar saliendo otra. O sea, ¿me dices que no se está viendo en pantalla completa? No se ve en ¿O pantalla sí? completa, se ve del lado izquierdo todas las slides, ya sabes, y del Oh, lado derecho una. ok, espérame un A lo segundo. mejor tienes así. Vamos a ver. ¿Mejora? Listo. Buenísimo, Súper, gracias. súper. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Tengo el privilegio, creo, de cerrar el evento, pero asimismo también la responsabilidad de mantener su atención luego de una jornada que ha sido supremamente interesante, seguramente, pero asimismo también, digamos, demandante en términos de atención. Entonces, pues voy a tratar de ser lo más claro, uno, y sin ir en tantos detalles, sino tratar de mantenerlo como a un nivel adecuado. En esta presentación vamos a hablar de soluciones estructuradas y vamos a hablar de soluciones estructuradas desde la perspectiva de su impacto en el capital regulatorio, y la idea es que nos llevemos una idea clara de por qué ambos conceptos están íntimamente ligados y qué es esa cosa de reaseguro estructurado. Trayectoria, ya Anayeli me hizo una gran introducción, entonces voy a pasar rápido por aquí en aras de la modestia. ¿Qué es reaseguro estructurado? La verdad es que frente a esta pregunta he oído a lo largo de mi experiencia profesional muchos intentos de definición, llamemos. No hay una línea roja clara que separe qué es reaseguro tradicional y qué es reaseguro estructurado. Y tal vez la primera o el primer intento de definición que he escuchado es en términos de las características propias del producto de reaseguro. Entonces, si el producto de reaseguro tiene tales y cuales características, entonces se considera reaseguro estructurado. Ya vamos a ver algunas de esas características, pero la verdad es que hay muchos productos de reaseguro y muchos contratos de reaseguro que caben dentro de lo que conceptualmente es reaseguro tradicional, que también tienen esas características. Entonces parece que ese intento de definición en función de características no es del todo apropiado. Hay otro tipo de definiciones bastante más pragmáticas, llamemos, que hacen referencia a quién en el equipo del reasegurador ve esa oportunidad en particular. Entonces, si la ve el equipo de reaseguro estructurado, entonces eso es porque es estructurado. Y si la ve, digamos, el equipo de reaseguro tradicional, entonces es reaseguro tradicional. Y eso obviamente no es una definición, pero pues es una cosa que efectivamente los que estamos en esta industria vemos. Creo que la mejor definición que uno puede dar, o la que se me ocurre a mí quizá, es hablar no de características ni por supuesto de equipos, sino hablar de cuál es la motivación última del contrato. El reaseguro tradicional, y digo reaseguro incluyendo también el seguro, tiene como objetivo fundamental la reducción de volatilidad de la situación financiera de un individuo o empresa, incluso una empresa aseguradora, y esa volatilidad proviene de eventos que ocurren en el mundo real y que tienen una implicación financiera. Esto no es ni una definición legal ni seguramente una definición actuarial, entonces el que esté pensando que la definición tiene sus problemas, por supuesto que los tiene, pero en términos generales es relativamente correcto. Y esos eventos, digamos, que ocurren en el mundo real, pues, ¿qué son? Que me robaron el vehículo si yo soy una persona natural, que
se incendió mi empresa si soy una empresa del sector real, o que mi portafolio de cartera asegurada pues se comportó de tal o cual manera y tuvo más o menos siniestralidad para una empresa aseguradora. Entonces ese es como el marco del objetivo del reaseguro tradicional, que de nuevo es reducir la volatilidad de la situación financiera de alguien en general. El reaseguro estructurado, por contraposición, no tiene, por lo menos de manera fundamental, ese objetivo de reducción de la volatilidad. La reducción de la volatilidad siempre existe, pero es un objetivo secundario a otro objetivo. Y ese otro objetivo puede ser o tener un impacto positivo en el capital regulatorio, o tener una eficiencia económica mediante el aprovechamiento de la diversión intrínseca de mi cartera de seguros, y esa diversificación intrínseca puede ser diversificación temporal o diversificación entre líneas de negocio, etcétera, etcétera, o buscar eficiencia económica mediante la modificación inteligente del perfil de riesgo del reasegurador en ese contrato de reaseguro particular. Y todo esto suena un poquito etéreo, pero espero, digamos, que los ejemplos que vamos a ver a continuación logren dar cuenta de eso. Entonces, cuando uno deja de lado, y esta es la idea principal, cuando uno deja de lado que la reducción de la volatilidad es el objetivo primario, entonces se abre la puerta para que uno juegue un poco, digamos, con ese perfil de riesgo y pueda maximizar otras cosas que no son la reducción de la volatilidad, como por ejemplo que el costo de reaseguro sea un poquito más barato de lo que conseguiría uno en el mercado tradicional, o que esa estructura de reaseguro tenga un impacto positivo en el capital regulatorio, etcétera, etcétera. Eso es mi mejor intento de definición, de nuevo, frente a una línea que no es ni mucho menos roja y explícita y tajante. Hablando entonces de capital regulatorio, y uno oye, digamos, esta expresión o alguna expresión similar varias veces, y uno oye expresiones del tipo de hay que reemplazar, o el reaseguro permite reemplazar el capital de los accionistas por el capital del reasegurador. Eso puede ser. O uno oye expresiones como es que el reaseguro no solo es una herramienta de balance, sino de PIG, sino que también puede ser una herramienta de balance. O puede oír uno cosas, bueno, sí, creo que esas dos son suficientes. Y esa expresión así tal cual y tomada literalmente, entonces uno podría pensar que es que uno le está pidiendo al reasegurador que le ponga plata como accionista de su empresa aseguradora. Y la verdad es que la oración no tiene esa interpretación literal, obviamente. La idea es que si tomamos, digamos, la razón de solvencia en términos generales, medido como el patrimonio de la compañía, y de nuevo esto es súper alto nivel, entonces simplemente es conceptual. Si tomamos el patrimonio de la compañía con el capital regulatorio requerido, pues no estamos diciendo que el reasegurador vaya a incrementar el patrimonio, sino que por contra una estructura de reaseguro inteligente puede disminuir el capital regulatorio y, en ese orden de ideas, liberar patrimonio de los accionistas para soportar crecimiento en otras líneas de negocio más rentables, o para ser distribuido, o etcétera, etcétera, manteniendo una razón de solvencia o manteniendo equivalente la razón de solvencia. Entonces, mientras que el patrimonio propio de los accionistas o la deuda subordinada o cualquier otro tipo, digamos, de herramientas diferentes efectivamente incrementan el numerador, que es el patrimonio, la idea es que una estructura de reaseguro, y en particular de reaseguro estructurado, minimice el denominador, es decir, minimice el capital regulatorio. Eso es, digamos, un poco el marco de esta conversación. ¿Y cuál es digamos, la particularidad del reaseguro estructurado? Es que está diseñado y está pensado bajo esa perspectiva, digamos, de eficiencia de costos, de reducir el margen que se le cede al reasegurador. Obviamente, ningún contrato bien estructurado de reaseguro y hecho bien el pricing, eh, pues es gratis, porque el reasegurador también tiene que tener una utilidad, por supuesto. ¿Eso quiere decir que entonces el contratar reaseguro es una pérdida de dinero? Por supuesto que no. Y es una decisión que puede tener sentido desde el punto de vista puro y duro de los números, si el margen que yo le estoy cediendo al reasegurador es inferior
al costo de capital que liberé, es decir, al ahorro del costo de capital que liberé vía esa estructura de reaseguro. Entonces, si logro hacer, digamos, que mi capital regulatorio se minimice y que el dinero que le cedí al reasegurador como utilidad sea menor a mi costo de capital, pues tengo una estructura de reaseguro óptima, y la idea total, digamos, o general del reaseguro estructurado, entonces es eso, tratar de minimizar la parte izquierda de la ecuación número 2 y capturar el beneficio de la parte derecha de la ecuación 2. Y esta es todas las fórmulas que vamos a ver. Y después tendremos, digamos, algunas espacio para preguntas. ¿Cómo hacemos para minimizar el margen de reaseguro? Y entonces aquí aparecen todas esas características que comparten algunos contratos tradicionales o no estructurados, y mediante todas estas características hacemos ajustes al perfil de riesgo del reasegurador para que ese costo se minimice y el reasegurador quede contento de recibir un margen menor que el que recibiría en el reaseguro tradicional, pero con un perfil de riesgo un poquito modificado. Entonces aquí aparece, digamos, un sinnúmero de elementos que podemos combinar, como fondos retenidos, límites a la razón de pérdidas, créditos por inversión de las primas, dobles triggers en caso de coberturas que tengan algún componente de pronto paramétrico, etcétera, comisiones escalonadas, participaciones de utilidades, características multianuales para poder capturar esos beneficios intrínsecos de diversificación temporal, conmutación, que es simplemente cancelar el contrato de reaseguro, cancelación y resuscripción del mismo contrato de reaseguro, límites agregados multianuales y un concepto súper importante que es estructurar las cosas para que el margen de reaseguro sea fijo. Todas estas características de alguna manera las vamos a ver ejemplificadas en lo que sigue, pero es bueno tener este panorama de todas esas características que uno puede de alguna manera incorporar en un contrato de reaseguro estructurado. Quizá es más fácil entender las cosas no tratando de construir una definición, llamemos omniabarcante, y tratar de pintar esa línea roja. Quizás más fácil entender las cosas viendo qué tipo de animales podemos tener dentro del zoológico de reaseguro estructurado. Y aquí, digamos, un comentario chiquito: cuando mandé la presentación, mi querida Nayeli me regañó y me dijo que me había equivocado de presentación porque le había puesto zoología, y le dije, no, es que voy a hablar de los animales de reaseguro estructurado, entonces el título está ahí bien. Y cuando hablamos del tipo en general de reaseguro estructurado, nos gusta partir el mundo en dos, y nos gusta hablar de reaseguro estructurado prospectivo, que tiene por objeto cubrir siniestros aún no ocurridos, digamos, a lo reaseguro tradicional, digamos, y otro mundo distinto que es el reaseguro estructurado retrospectivo, que pretende cubrir el desarrollo adverso, llamemos, o negativo de lo ya ocurrido. Y para todos los participantes de este foro, que son en su mayoría actuarios, pues eso quiere decir cubrir las desviaciones del IBNR puro y del IBNR, llamemos. Entonces, en esos dos mundos es que clasificamos el reaseguro estructurado, y vamos a ver ejemplos de cada uno. Desde el punto de vista prospectivo, vamos a hablar del exceso de pérdida multianual, del exceso de pérdida agregado multianual, y de algo que también es muy común que se llama el cuota parte estructurada. Y del lado retrospectivo vamos a ver lo que son los dos tipos de contrato típicos retrospectivos, que son los Portafolio Transfer o LPT y el Adverse Development Cover, que es el ADC. Esto súper alto nivel, no pretendo, digamos, aquí tratar de explicar cómo se hace el pricing o la estructuración de uno u otro tipo de contrato, sino simplemente hacer una introducción breve de en qué consiste cada uno, y que vean en vivo y en directo y en productos reales cómo funciona la armonización de todas estas características, o de un subconjunto de esas características que hemos visto ya en el slide anterior. Y aunque va a ser superficial esta presentación de ahora en adelante, sí parte del supuesto que de pronto
no es del todo cierto, así que me disculpan, que todos tenemos cierto conocimiento básico de reaseguro en general, y entonces si voy a hablar de reaseguro proporcional o no proporcional, que esa idea, digamos, se entiende, etcétera, etcétera, y eso es como el único nivel de conocimiento que se necesita de ahora en adelante. Entonces, si quieren, entremos ya de una vez a la presentación, digamos, de los productos en particular. El exceso de pérdida multianual tiene por objeto, y esto es importante, dentro de ese mix, digamos, de objetivos de la definición, tiene por objeto buscar eficiencia en costos mediante el aprovechamiento de la diversificación temporal que existe en una cartera de seguros para efectos, digamos, de la contratación de la póliza o del contrato de reaseguro. Opera en capas bajas de contratos no proporcionales que pueden ser por evento o por riesgo. Y cuando digo capas bajas es capas que tienen un rate online superior al 30%, es decir, capas relativamente costosas que en la medida en que tienen un rate online de 30%, pues uno hace la cuenta que tienen un periodo de retorno de más o menos 1 en 3 años. El rate online, para los que no saben, es simplemente la razón entre el precio del reaseguro versus el tamaño de esa capa. Entonces es una manera de medir cuánto está pagando una compañía por obtener, digamos, esa cantidad de protección. Y esta cobertura fue súper importante y lo sigue siendo porque venimos, para los que se mueven en este mundo, de un periodo de mercado de reaseguro muy, muy duro en 2023 y en 2022 y 2023, en donde la industria de reaseguro impuso aumentos significativos en el precio, sobre todo de las estructuras no proporcionales, sobre todo de las capas bajas, e incluso propendió para que se aumentara la prioridad de las compañías y que esas capas bajas se eliminaran, digamos, de las compañías y las compañías retuvieran más. Entonces, frente a ese panorama de mercado, esta estructura particular, que ya, digamos, voy a hablar un poquito más en detalle, pues fue crucial y sigue siendo crucial para mantener, digamos, esa protección en caso de que la compañía quisiera mantenerla y mantenerla a un costo pues más económico de lo que hubiese sido el reaseguro tradicional. Eso es un poco la motivación de este contrato y entonces vamos a ver un poquito cuáles son las características. Es un contrato que típicamente es un contrato multianual a 3 años, en donde la prima, digamos, de reaseguro es superior en principio a la prima de reaseguro del contrato tradicional o de la cobertura tradicional a ese nivel, pero lo que se le gira al reasegurador típicamente es un margen fijo del reaseguro y ese margen fijo de reaseguro pues es sustancialmente menor a la prima. Entonces yo cada año como asegurador le giro ese margen fijo de reaseguro y la diferencia entre la prima y el margen fijo de reaseguro lo retiene la compañía a modo de, valga la redundancia, fondos retenidos. Y contra esos fondos retenidos es que se pagan eventualmente los siniestros que ocurran, digamos, en esa vigencia. Si al final del año de contrato no hubo siniestros o los siniestros fueron inferiores a esos fondos retenidos, la compañía se queda con esos fondos, cancela el contrato, hace la conmutación, libera de responsabilidad al reasegurador y puede volver, digamos, a renovar otra vez. Entonces, fíjense que si no hay siniestro, lo que pasó es que la compañía simplemente le pagó al reasegurador un margen fijo de reaseguro. Si por el contrario sí hubo siniestros y esos siniestros superaron el monto de los fondos retenidos en los años 2 y 3, digamos, pues el reasegurador tiene que pagar, pero lo importante, digamos, es que el reasegurador tiene el año 2 y 3 para recuperar, digamos, esas pérdidas. Y fíjense que si estamos hablando de un rate online de 30%, que quiere decir básicamente que en 3 años ya tengo pagada por lo menos la primera pérdida que le afectó a esa capa, entonces uno entiende la lógica del reasegurador y dice,
yo voy a recibir un margen fijo de reaseguro si a todos nos va bien, y si nos va mal, por lo menos sé que tengo la primera pérdida completa a esa capa pagada vía la prima. Entonces, ese es el juego, digamos, en el que estamos metidos. Si al final, digamos, de todo, digamos, al final de los 3 años o del año 1, 2 o 3, digamos, el asegurador quiere hacer la cancelación y conmutación y volver a empezar, pues volvemos a empezar este juego. Entonces, ese es un poco la motivación, que ya la mencioné, y un poquito de la estructura, y traté de señalar en un color diferente y en negrita cómo en este mismo contrato hay por lo menos 6 o 7 de estas características que vimos en principio. Es un contrato multianual que pretende entonces capturar la diversificación temporal, es decir, no en todos los años me va a ir tan mal, entonces como reasegurador tengo la posibilidad de recuperar un año malo en los años que vienen adelante. Hablamos de un margen fijo de reaseguro si todo sale bien, hablamos de fondos retenidos, bueno, ahí hay un montón de características. El siguiente contrato sigue siendo un contrato no proporcional, y esto es un contrato que lo pongo aquí como ejemplo del otro tipo de diversificación que tenemos o del que podemos, llamemos, echar mano, que es la diversificación entre líneas de negocio. Y lo que hacemos típicamente es tener varias líneas de negocio con sus estructuras no proporcionales individuales para cada línea de negocio, pero la primera capa o algún nivel, digamos, común de todos esos contratos, en realidad alimenta una estructura agregada que tiene o puede tener un deducible agregado anual y un límite agregado anual. Entonces, cada uno de los siniestros afecta, digamos, independientemente de su contrato, pero por lo menos en un primer nivel agrega, digamos, todos esos siniestros y va consumiendo un deducible agregado anual hasta llegar al límite. Y ese tipo de contrato no es tan estructurado, y aquí empieza entonces a aparecer esa línea que no es tan línea o que no es tan clara. Este tipo de contratos, así como se los he descrito hasta ahorita, no son tan estructurados y son típicamente contratos tradicionales, pero si uno le agrega a esto la complejidad de las características multianuales que ya vimos en el contrato anterior, entonces esto ya queda claramente dentro del mundo de los contratos estructurados. Entonces, en la medida en que estamos acumulando la experiencia siniestral de diversas líneas, pues hay cierta beneficio de diversificación entre líneas, y eso lo captura pues el reasegurador obviamente en su experiencia sinestral, y lo captura la compañía vía pues una mejor oferta económica, y además encima de eso pues tenemos el tema del deducible agregado anual, el límite agregado anual que limita la responsabilidad del reasegurador, y si encima de eso le ponemos también diversificación temporal vía características multianuales, pues ahí tenemos también un paquete, digamos, que junta un montón de todas estas características y de objetivos que vimos. La siguiente estructura súper típica en estructurados es el contrato cuota parte estructurado, y el objetivo de los contratos cuota partes estructurados es simple y llanamente tener el beneficio en patrimonio y en el cálculo de solvencia de los contratos cuota parte normales, pero tratando de minimizar al máximo el margen de reaseguro, y ya vamos a ver eso cómo funciona. Este tipo de contratos los llamamos contratos cuota parte estructurados, o los llamamos contratos cuota parte con objetivos de capital, o bueno, ese tipo de cosas. La línea punteada azul es simplemente el margen, y voy a tratar de ponerlo. La línea punteada azul que estoy señalando aquí es simplemente el margen de reaseguro de un contrato cuota parte, llamemos tradicional, que tiene una comisión de reaseguro fija del 30%, de manera que si el reasegurado, y el eje X es simplemente la siniestralidad, digamos, de ese contrato,
Entonces, si un reasegurador tiene un contrato con una siniestralidad del 50% y tiene que pagarle al asegurador una comisión fija de 30, pues tiene, digamos, un combinado del 80 y el 20% con el que se queda desmargen. Y así sucesivamente, a medida que va aumentando la siniestralidad y la comisión es fija, pues obviamente el margen de reaseguro en 70 es cero y de ahí para abajo pues es negativo y el reasegurador empieza a perder dinero con un ratio de siniestralidad por encima del 30. Eso, digamos, pues no tiene mayor misterio. En el cuota parte estructurado cambiamos la comisión fija por la combinación de una o más características estructuradas. Entonces podemos, y en este caso particular, pues digamos tenemos por lo menos 3 de ellas, podemos mezclar una comisión de utilidad con una comisión escalonada y poniendo también un loss cap. Y esto, digamos, es simplemente un ejemplo de cualquier combinación de ejemplos que se nos pueda ocurrir, pero básicamente lo que funciona es lo siguiente. Para siniestralidad por debajo del 60%, entonces el reasegurador va a devolver vía comisión de utilidad el 100%, digamos, de lo que sea una utilidad por encima de una comisión fija que está pactada, de manera que toda esta barra pues se mantiene flat porque cualquier excedente del reasegurador va a ser girado vía comisión de utilidad al asegurador. Entre 60 y 70, con exactamente el mismo efecto económico, pero de alguna manera estructurado diferente, hablamos de una comisión escalonada o en inglés sliding scale, y esa comisión escalonada tiene una comisión máxima a un loss ratio específico y una comisión mínima a un loss ratio específico, de tal manera que el margen de reaseguro sigue siendo fijo en 5% durante toda esta observación de experiencia sinestral o de ratio de siniestralidad. A partir de ratio de siniestralidad de 70, entonces, pues se trata de un contrato cuota parte tradicional en donde hay, llamemos, comunidad de suerte y lo que le pasa a la cuenta, pues le pasa también al reasegurador. Entonces, pues el resultado se deteriora en la misma proporción, un poquito más arriba, pero en la misma proporción. Y finalmente, entonces, si le ponemos un loss cap que dice el reasegurador solo va a ser responsable hasta el 100% de ratio de siniestralidad, pues la siniestralidad que supere ese 100% va a ir, digamos, a cargo de la compañía de seguros y el margen de reaseguro termina siendo negativo en menos 25%, pero fijo de ahí en adelante. La banda azul representa el, digamos, resultado esperado del contrato y fíjense que lo interesante aquí es que dentro de la banda azul pasan dos cosas que es justamente lo que queremos que pase. Lo primero que pasa es que, dadas la manera como estructuramos el contrato, el margen de reaseguro es fijo. Entonces el reasegurador se va a llevar su 5% de margen si la cuenta se mantiene dentro de los parámetros esperados, digamos, del contrato, a diferencia de una comisión fija, pues en donde el margen es variable. Y lo otro que sucede, y es por contra lo que la compañía de seguros, digamos, está esperando, el margen de reaseguro es bastante inferior a lo que sería el margen de reaseguro de un contrato normal. Entonces, si a la cuenta le va muy, muy bien, en el cuota parte tradicional el reasegurador se llevaría un 20 de margen y lo estamos cambiando por un 5 de margen, pero por contra, digamos, ese reasegurador se está llevando fijo su margen dentro de lo esperado. Esa estructuración no quiere decir que no haya transferencia de riesgo, porque efectivamente, pues digamos, aquí el reasegurador pierde, ¿sí? Y hay circunstancias inesperadas o por fuera, digamos, de la barra azul en las cuales, pues el reasegurador efectivamente va a perder dinero, efectivamente va a tener un margen negativo y en ausencia de este loss cap o límite, digamos, de responsabilidad, pues la línea púrpura seguiría cayendo, de manera que perfectamente podríamos pensar en un contrato en donde esta línea púrpura, digamos, siga cayendo indefinidamente. Obviamente, si quitamos este loss cap acá, pues posiblemente el margen de reaseguro se nos suba un poquito. Entonces, con todas esas características es que podemos jugar dentro de
el esquema de un contrato cuota parte estructurado, de nuevo con el objetivo de capturar el beneficio en liberación de patrimonio regulatorio a un costo inferior del costo tradicional de reaseguro. Hola Y Andrés, oye, ya sé finalmente, que vamos finalizando nada más, que sí, tenemos como unos minutitos o segunditos más bien, pero acá esperamos, me parece que esta ya es listo. la última Esta slide, ya es la gracias. última, Anayeli, gracias por el aviso y disculpas por extender. Y el retrospectivo que, como les decía, cubre el desarrollo adverso de la reserva de siniestros avisados y de la reserva de IBNR. Y aquí, aunque tienen nombres, digamos, súper estrambóticos y LPT y ADC, etcétera, que es bueno conocerlos porque esa es la jerga, digamos, que se maneja. Esto es tan sencillo como que el LPT es la cesión proporcional de la reserva, digamos, de la suma de las reservas, y el ADC o Adverse Development Cover es la estructura no proporcional de esas reservas. Entonces, simplemente en un Loss Portfolio Transfer yo le digo al reasegurador, usted hágase cargo, obviamente a cambio de una prima, de X porcentaje de la reserva de avisados más IBNR, y en el Adverse Development Cover yo le digo, usted hágase cargo solo en caso de que la reserva supere en su desarrollo X cantidad preacordada. Si ese monto lo ponemos exactamente al mismo nivel de la mejor estimación acordada, entonces eso es una cobertura que se llama at the money. Si ponemos la cobertura inferior al monto de la mejor estimación, entonces esa es una cobertura in the money, que obviamente será bastante más costosa. Y si la ponemos un poquito alejada de lo que es la mejor estimación de esa reserva pendiente, pues eso se llama out of the money. ¿Cuál es la relación de estas estructuras con capital? Y aquí toca partir obviamente el tema dependiendo del régimen regulatorio. Si estamos en un régimen regulatorio tipo Solvencia II, que tiene un cargo específico y puntual por desarrollo adverso de reservas, pues en la medida en que haya una cobertura de reaseguro que mitigue ese desarrollo o que lo cubra por 100% de ese desarrollo adverso, pues va a haber una mejora o una liberación explícita de la carga de capital. Típicamente en nuestros países, en Latinoamérica, funcionan más con modelos de solvencia tipo Solvencia 1, en donde no hay un cargo de capital explícito por riesgo de reservas, pero en las fórmulas de crédito de reaseguro, en algunos países, no en todos, sí se habla del ratio de siniestros retenidos sobre la siniestralidad bruta, y en algunos de esos países la siniestralidad retenida es siniestralidad incurrida. De manera que si yo tengo una palanca que me mueve la reserva en un año particular, tengo una palanca que me mueve la siniestralidad incurrida, y si tengo esa palanca, pues entonces puedo, vía el ratio de crédito de reaseguro, capturar un beneficio en el cálculo de capital. Y con eso termino la presentación. Muchísimas gracias y creo que ya los voy a empezar a ver nuevamente. Muchas gracias Andrés, Crisóforo, si pueden prender sus cámaras los dos para darles las gracias. Excelente presentación, la realidad es que nos quedamos sin tiempo para preguntas, yo prometo guardárselas y pasarlas para que estemos todos ok. Gracias a los asistentes, gracias por su interés y mil gracias por cerrar con broche de oro este evento era. Excelentes ponencias. Y bueno, Andrés jamás podría regañar a un ponente, mucho menos a ti, por favor. Un gusto verlos y Muchas gracias. seguiremos en contacto. Mil Claro que gracias, sí. Cris. Gracias, Andrés. Buena tarde a todos. Hasta Que luego. estén muy bien. Gracias.